Shalom, bienvenido a Hazak Ve'ematz, Esfuérzate y sé valiente, donde enseñamos raíces hebreas, cómo incorporar la Torah en nuestras vidas y conocer más a nuestro Creador por medio de las Escrituras. Mi nombre es Iván Martínez, bienvenido. Shabbat Shalom, amados hermanos, bienvenidos a Hazak Ve'ematz, Esfuérzate y sé valiente. Es un honor poder compartir este tiempo juntos de Shabbat para aprender sobre la palabra del Eterno. De verdad, gracias a todos por conectarse en este tiempo, conectarse en vivo. También reciban muchas bendiciones a aquellas personas que van a ver este estudio en un futuro. Gracias por estar con nosotros y ser parte de esta experiencia de aprendizaje de la Torah. Agradecemos principalmente a nuestro Padre Eterno por permitirnos reunirnos una vez más para estudiar su palabra en este espacio. Sabemos que en cada Shabbat estamos estudiando la porción de la Torah, nos estamos congregando de manera virtual semana a semana para profundizar en un tema que sea relevante de la porción que se estudió durante la semana. Gracias, amados hermanos, por estar con nosotros y quiero saludarlos antes de dar inicio con la exposición de este tema. Honrar su presencia, su participación, saludarles, desearles Shabbat Shalom y pues vamos a leer algunos comentarios. Por favor, hazme saber desde dónde te estás conectando y también si es la primera vez, si es la segunda vez que estás con nosotros. Sé bienvenido. Bien, vamos entonces a saludar, amados hermanos. Gracias de verdad por acompañarnos en este espacio. Bueno, vamos a saludar a Damaris Zagaldi. Damaris, gracias al Eterno por estar con nosotros. Shabbat Shalom desde la Ciudad de México. También ruego de sus oraciones por Josefina Herrera. Tiene 79 años y presenta fractura de cadera con mucho dolor. Ya muestre Rahem. Por supuesto, Damaris, vamos a orar, por supuesto, también por Josefina Herrera. Gracias por compartirlo. Sé que también otros hermanos se van a unir en ese mismo espíritu de oración por esa persona y por esta hermana. Gracias, Damaris, que el Eterno te bendiga. También desde Lima, Perú, Ruth Cárdenas. Ruth, gracias por comentar, gracias por hacerte partícipe. Bienvenida, Shabbat Shalom. Desde Mérida, Yucatán, Cristian Pérez se encuentra conectado con nosotros como siempre. Y bueno, es un gusto verte aquí en el chat. Cristian, que el Eterno te bendiga. Gracias por acompañarnos. También está desde Chicago, Illinois, María Bautista. Saludos y gracias por acompañarnos, María Bautista. Shabbat Shalom, gracias y que el Eterno te bendiga a ti y a tu familia. Linei Pérez desde Tabasco, México. Me alegra que nos acompañes, Linei. Que el Eterno te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Tenemos también desde Tampa, Florida, Celso Villa. Sol y Celso Villa desde Tampa, Florida. Gracias, Celso Villa, que el Eterno te bendiga y pues nos alegra que te hayas unido con nosotros en este tiempo de estudio. Bendiciones y Shabbat Shalom. A California, desde Anaheim, así espero haberlo pronunciado bien, Anaheim, California, Carolina Silva. Bueno, amados hermanos, que el estudio de la Torah fortalezca su relación con el Eterno. Gracias por estar con nosotros. Shabbat Shalom. Javier Mauricio Cardoso, qué gusto, Javier Mauricio, gracias por estar aquí. También un Shabbat Shalom de gran bendición para ti y tu familia, que el Eterno te bendiga y gracias por acompañarnos. Tenemos también se mueve el chat. Lamento no poder leer el de todos, amados hermanos. Bueno, es un Shabbat Shalom para todos, de gran bendición. Desde Puerto Lewisville, Texas, Alma Simo. Shabbat Shalom, Alma. Gracias por hacerte partícipe. Apreciamos de verdad que estés con nosotros. Shabbat Shalom para ti también. Gracias, amados hermanos. Enrique Monroy, que el Eterno te bendiga. Esperamos que disfrutes y aprendas juntos con nosotros en este tiempo de estudio. Gracias, Enrique, por tu apoyo y por ser parte de Hazak Ve'ematz. Desde Puerto Vallarta, Ana López se conecta. También para ti, Shabbat Shalom. Ana, gracias por estar con nosotros. Desde Ecuador, Karina Partidas, un abrazo, Karina, estoy muy feliz de que estés con nosotros una vez más, gracias y Shabbat Shalom. Oración por mi sobrino, se encuentra en Tlaxcala, Marichey Martínez, por supuesto. Solo compártenos el nombre de tu sobrino, con gusto tomamos nota para hacer oración por él. Gracias, amados hermanos. Panamá también está presente con Ricardo Pérez, que la paz y la alegría de este Shabbat, Ricardo, esté contigo, gracias por acompañarnos. Desde Bakersfield, California, José Flores.
Que este estudio, José Flores, sea de gran bendición para ti, que el Eterno te bendiga. Jorge Bautista, también que el amor y la sabiduría de la Torá te iluminen tu camino. Gracias por este apoyo que nos das, por ser parte de Hazak Ematz. Bueno, amados hermanos, pues Shabbat Shalom para todos. Gracias por sus comentarios, sus muestras de aprecio, su apoyo, sus oraciones. Que el Eterno les bendiga. Y pues vamos a tener este tiempo de estudio para estudiar acerca de la porción de las Escrituras. Gracias por sus comentarios, por su participación. Esperamos en el Eterno que este tiempo de estudio sea fructífero, lleno de gran bendición, que el Eterno nos guíe en nuestro aprendizaje y nos permita aplicar los principios, los tesoros que podamos obtener de esta porción en nuestra vida. Vamos a comenzar con una oración para poner este tiempo en manos del Eterno. Acompáñame, por favor. Amado Padre, Rey del universo, poderoso, soberano, nos inclinamos ante ti en gratitud por las bendiciones que nos has dado esta semana. Todos los días, Padre eterno, tú estás al pendiente de nuestras necesidades. Te bendecimos y gracias también por permitirnos llegar a este Shabbat, este día de descanso, este día de regocijo, que es una oportunidad para dejar atrás todas nuestras preocupaciones de este mundo y centrarnos en tu palabra. Agradecemos, Padre, por esta oportunidad que nos das de estudiar y profundizar en tu Torá y que cada palabra, cada exposición, cada frase sea un compromiso para nosotros, un compromiso de obediencia y de fortalecer, que nos ayude a fortalecer nuestra emuná. Ponemos este tiempo en tus manos, amado Padre. Sé bueno con nosotros, dirígenos en esta exposición, Padre. Te agradecemos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Amén, amados hermanos. Bueno, pues vamos entonces a iniciar con la porción de esta semana. Bien, bueno, aquí nada más revisando algunos detalles, ¿sí? Si pueden confirmarme cómo estamos con el audio, cómo estamos con el video. Bueno, pues vamos entonces a iniciar, mis amados hermanos. Perfecto, todo marcha muy bien, gracias al Eterno. Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar, como siempre, con el esquema para esta porción de la Torá, que es la última porción o las últimas porciones del libro de Levítico, Vayikra. Estamos hablando de las porciones número 32, la porción número 33. Veamos entonces en qué consiste. Muy bien, aquí estamos. Entonces tenemos estas dos porciones de la Torá. Una primera porción se llama Behar. Behar se pronuncia de esta manera en nuestro idioma y se escribe en hebreo con esta escritura, Behar. ¿Qué significa Behar? Significa en el monte, refiriéndose al monte Sinaí, o también se puede traducir como en la montaña. La segunda porción que estudiaremos o que debimos estudiar esta semana es la porción llamada Behu Kotai. Behu Kotai se lee de esta manera en hebreo y significa mis estatutos y mis leyes. Recordemos que hay ocasiones donde se estudian dos porciones en una sola semana porque en el calendario hebreo hay años que son de 13 meses. Cuando se agrega un mes adicional, se completan 13 meses y es tomando como base años de 13 meses que se hace la división de la Torá en 54 porciones para su estudio. ¿Qué sucede con los años de 12 meses como este? Bueno, hay semanas en los que es necesario que para que coincida la fecha correcta con el estudio de cierta porción de la Torá, se unen dos porciones como ha sucedido en esta semana. Entonces tenemos la combinación de la porción Behar que habla sobre las leyes de este año Shemitah, de este mandamiento sobre Shemitah, del cual vamos a hablar en esta ocasión, y del jubileo. Y en la porción de Behu Kotai habla acerca de las bendiciones y las maldiciones que el Eterno otorga a Israel en función de su obediencia. También vamos a mencionar algo al respecto de este tema. La porción de la Torá, uniendo estas dos porciones, abarca desde Levítico 25:1 hasta
Levítico 27:34, finalizando así el libro de Vaikra. Esto quiere decir que a partir de la siguiente porción, la siguiente semana, en el siguiente Shabbat, estaríamos ya estudiando acerca de la primera porción del libro de Números. ¿Cuáles son los temas principales para esta porción, para esta semana? Los temas principales son estos. Tenemos Parashat o Parashot Behar Behukotai, ¿sí? Y los temas principales son, en el capítulo 25 de Levítico hasta el versículo 7, se habla acerca de las instrucciones sobre Shemitah. Hoy vamos a conocer en qué consiste este mandamiento, este concepto importante sobre Shemitah. En el capítulo 25 también, pero a partir del versículo 8, se dan las instrucciones sobre otro mandamiento importante que es Yovel, que se tradujo como jubileos. ¿Sí? Jubileo, mejor dicho, y Shemitah, no lo puse, pero es remisión, el año de remisión. Ya lo estaremos explicando. En el capítulo 6, el versículo 1 y 2 se menciona una vez más las instrucciones sobre idolatría y sobre la importancia de Shabbat. Nos hace entender que al relacionar idolatría y Shabbat en estos versículos, cuando una persona no guarda Shabbat es una manera de hacer idolatría, porque idolatría es inclinarse y servir, obedecer a otros dioses, a otras fuerzas, a otros poderes que no son el Eterno. La manera de servir al Eterno es a través de Shabbat. Cuando no hacemos Shabbat, entonces estamos sirviendo a otros poderes, que puede ser la influencia del mundo, el materialismo, el trabajo, el enriquecimiento y todo tipo de deidades falsas que se levantan en el mundo actual. Muy interesante también en el capítulo 26, pero bueno, aquí es a partir del versículo 3 en realidad. Se habla acerca de las bendiciones y las maldiciones por la desobediencia. También es un capítulo muy interesante cuando lo estudiamos a detalle. Y finalmente, en el capítulo 27, las instrucciones o las leyes sobre los votos. Y ese sería el esquema para esta porción de la Torá. En este estudio vamos a conocer dos mandamientos muy importantes, interesantes, que son sobre Shemitah y sobre Yovel, que es jubileo. Estos dos mandamientos, ¿sí? Aquí los tenemos. Shemitah y Yovel, lamentablemente, son dos mandamientos que son muy importantes en la Torá, son una sombra profética del reino mesiánico, pero lamentablemente se han olvidado con el tiempo, más bien se han olvidado con el tiempo. El sistema del mundo actual, al estar lejos de la voluntad de Adonai, hace casi imposible el poder guardar estos mandamientos, como lo vamos a ir explicando. Vamos a explicar también el por qué, pero estos dos mandamientos nos enseñan principios muy importantes, que son principios espirituales para nuestra vida como creyentes y también principios relacionados con el reino mesiánico. Estoy hablando de el año Shemitah, que se traduce como remisión o se puede entender como Shabbat anual. Así como nosotros celebramos el Shabbat semanal, es decir, 6 días trabajamos y el séptimo es reposo, es Shabbat, también el Eterno instruyó para el pueblo de Israel que 7 años se iba a trabajar la tierra y hay reposo en el séptimo año. Eso se le llama, o lo vamos a mencionar como Shabbat anual. Y tenemos el año Yovel, que es el año de jubileo. Cuando se completan 7 Shemitim, cuando se completan 7 veces Shemitah, entonces se celebra al año siguiente, esto es en el año 50, el año Yovel. ¿Sí? Vamos a conocerlo a detalle. Ambos son periodos que hablan acerca de reposo, hablan de descanso, hablan de renovación, incluso hablan de justicia social, de perdón de deudas, cuidado de la tierra y algo muy importante, nos hablan también de libertad. Nos hablan de libertad. ¿Sí? Nos hablan acerca de la libertad de los cautivos. Son mandamientos que solamente se pueden cumplir por una sociedad que actúa de forma justa, equitativa y apegada a la voluntad de Adonai. Vamos entonces a comenzar con la lectura de la Torá en Levítico 25:1. Acompáñame, por favor, vamos a la lectura de la Torá. Levítico 25:1. Dice:
Adonai habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo. Y bueno, aquí está el término en el monte, Vehar, que es como comienza se titula esta porción de la Torá. Adonai habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Adonai. La tierra guardará reposo para Adonai. Dice aquí, 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero en el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Adonai. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. La agricultura era el eje central de la economía y el sustento de la población en la antigüedad, especialmente con el pueblo de Israel. Y también es en la agricultura donde se manifestaba la bendición de Adonai para el pueblo. Aquí se habla de que 6 años se trabajará la tierra, se podrá sembrar, se podrá cosechar durante 6 años para producir fruto, para producir ganancias. Repito el versículo 4, pero en el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Adonai, no sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. La tierra no es un recurso para ser explotado, sino que es un recurso que necesita un periodo de reposo para recuperarse, para renovarse, para que haya una restauración y así la productividad de la tierra sea más fructífera, sea más fértil. Este precepto establece que cada 7 años la tierra debe reposar. Los que tuvieran campos no debían sembrar, los que tuvieran viñas no debían podarlas. El 7º año es un reposo anual, es un Shabbat anual. Se debía entonces dejar reposar la tierra y también se debía permitir que los frutos se dieran por sí mismos, sin la intervención del hombre, sin el trabajo humano. Este mandamiento aparece por primera vez en el libro de Éxodo, Shemot. Vamos a Éxodo 23:10. Acompáñame, por favor. Éxodo 23:10, porque nos complementa información sobre este año, este Shabbat anual. Entonces nos dice, 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, 6 años, mas el 7º año lo dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo, así harás con tu viña y con tu olivar. ¿Sí? Durante el año de reposo o este Shabbat anual, lo que crece de forma natural estará disponible para los pobres principalmente, lo que queda para los animales del campo. Básicamente es un producto que va a estar disponible para todos sin que haya un proceso de cosecha, hablando de querer acumular, querer comerciar, querer trabajar con el campo, sino que el fruto que da la tierra debe ser de manera natural. Entonces estos frutos que se dan de manera natural en este Shabbat anual, en este 7º año, serán de libre disposición para todos. Todos dependerían solamente de la provisión de Adonai, de Elohim, sin distinción. Nadie dependería de la labor humana en relación con la tierra o con la agricultura. Vamos a regresar a Levítico. Regresamos a Levítico 25 y vamos a leer a partir del versículo 5. Lo que de suyo naciere, es decir, lo natural, lo que se diera de forma natural, lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no la segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti. Te va a dar para comer a ti ese reposo, lo que se dé naturalmente, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo. También dice, a tu animal, a la bestia que hubiera en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. ¿Sí? Entonces, para el pobre, para el extranjero, para el siervo, incluso para el propietario también, pero no en una condición de propietario de la tierra, sino en una condición de igualdad con el prójimo, con el extranjero, con el pobre, con el siervo. ¿Por qué? Porque en ese sentido no se va a depender del trabajo humano, sino toda provisión será del Eterno, ¿sí? Se dependerá 100% del Eterno. El significado más importante de este mandamiento es que la tierra es de Adonai y todo lo que produzca la tierra es
de Adonai, no del propietario del campo o del viñedo. La tierra es del Eterno y los israelitas eran solamente administradores de ella. Es un recordatorio constante de que todo le pertenece al Padre Eterno. Sí, ya lo leímos. Dice, lo que de suyo naciere en tu tierra segada no segarás, ni las uvas de tu viñedo vendimiarás. Año de reposo es para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado, a tu extranjero y, como vimos también en Éxodo 23, al pobre. Cuando los israelitas dejaban descansar la tierra, demostraban su fe, demostraban su dependencia en Adonai, mostraban confianza plena en que toda provisión vendría del Padre Eterno. Este año sabático, o mejor dicho, Shabbat anual, se le llama en hebreo Shemitah, ¿sí? Este nombre de Shemitah aparece en otro libro de la Torá, en Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio 15. Deuteronomio 15, versículo 1. Dice, cada 7 años harás remisión. Cada 7 años harás remisión, dice aquí. En hebreo está aquí la expresión, ¿sí? En hebreo dice, Miketz Shevach Shanim Takshe Shemitah. Y ahí está el nombre, Shemitah. Shemitah, que se tradujo como remisión, ¿sí? Ahí lo tenemos. Remisión. ¿Ok? Remisión. Déjeme ver si tengo alguna otra anotación. No, bueno. Este término, que es Shemitah, se traduce como remisión, ¿sí? Remisión significa cancelación, significa reducción o alivio de una deuda u obligación. ¿Sí lo tengo? Aquí está. Aquí tenemos entonces este término Shemitah. Shemitah es cancelar una deuda, ¿sí? Dejar, ya sea reducir, cancelar algún tipo de deuda, obligación o castigo. Así que en Shemitah, en este Shabbat anual también, además de dejar reposar la tierra, se debe perdonar y cancelar todas las deudas. Y dice la Escritura que es para que no haya entre los israelitas mendigos o indigentes, ¿sí? Es un año de igualdad. Leamos entonces Deuteronomio 15, 1 y 2. Ahí está, ¿sí? Dice, cada 7 años harás remisión, ¿sí? Un momento, amados hermanos. Sí, una disculpa. Ya, listo. Entonces, cada 7 años harás remisión. Y esta es la manera de remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito, ¿sí?, de su mano, con el cual obligó a su prójimo, no lo demandará más a su prójimo, a su hermano, porque es pregonada la remisión de Adonai. Sí, vamos a leerlo en otra versión para que pueda ser más clara, para que puedan ser más claras estas expresiones. Sí, vamos a elegir la Nueva Traducción Viviente. Dice, al final de cada 7º año, bueno, aquí es en el 7º año, tienes que anular las deudas de todos los que te deban dinero. Lo harás de la siguiente manera. Cada uno anulará los préstamos que le haya hecho a otro hermano israelita. Nadie exigirá ningún pago de sus vecinos ni de sus parientes, porque habrá llegado el tiempo del Señor para liberación de las deudas. Eso es lo que nos dice aquí el texto. Bien, este mandamiento de perdonar las deudas fue una forma de proteger a los más pobres y vulnerables de la sociedad, evitando que las personas caigan en pobreza perpetua debido a deudas que no se puedan pagar. Entonces tenemos el concepto Shemitah. Este concepto de Shemitah viene de esta palabra, que es la palabra shamat en hebreo, que es dejar, desistir, perdonar o remitir. En ese sentido es soltar, dejar a la persona, desistir de cobrar una deuda, perdonar, condonar una deuda y remitir. Y por supuesto, esto también se puede entender en el aspecto espiritual, no solamente perdonando deudas en dinero, sino también perdonando toda ofensa. Entonces también es un llamado a perdonar las ofensas, haya reconciliación con los hermanos en la fe. Sí, entonces este mandamiento consiste en lo siguiente. Shemitah consiste en, bueno, este es el otro, es Yovel.
Shemitah consiste en esto. Shemitah es remisión, es un Shabbat anual y es guardado cada 7 años. 6 años se trabaja la tierra y llega Shemitah. Llega el año de remisión en el 7º año, se deja descansar la tierra, se perdonan todas las deudas. Aquí tenemos la referencia escritural si deseas consultarlo, ya lo leímos incluso. Descanso de la tierra, ahí está, Levítico 25, 3 y 5, perdón de deudas, Deuteronomio 15, 1 y 2, y algo muy importante, es un mandamiento implícito en este mandamiento de Shemitah. Un mandamiento implícito es que se debe confiar plenamente en la provisión de Adonai. Para cumplir con este mandamiento se requiere un grado alto de confianza en el Eterno. Los israelitas debían creer que Elohim les proveería en el 6º año lo suficiente para sostenerse durante el 7º año, como sucedió con el maná en el desierto cuando Adonai les mandó doble porción en el 6º día para no tener que salir a recoger en Shabbat. Vamos a recordar esto en Éxodo 16, 5. Acompáñame, por favor. Éxodo 16, 5 nos dice: mas el 6º día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. ¿Sí? Entonces, el Eterno promete que mandará doble porción. Este texto establece un principio muy importante. Elohim, el Padre Eterno, provee una doble porción para quien guarde Shabbat. Nuestra provisión, nuestros ingresos, no dependen de nuestro empleo. No dependen de nuestros clientes, no dependen de nuestros proveedores, sino que dependen enteramente de Adonai. Y Adonai se va a asegurar de cuidar y proveer a todo el que muestre confianza plena en él cuando guarda Shabbat semanal. ¿Sí? Por eso estamos tú y yo dedicando este tiempo al estudio de la palabra en este Shabbat. Y este principio también se cumple con Shemitah, solo que Shemitah no es un mandamiento individual o familiar como podría suceder con Shabbat semanal, sino que Shemitah es un mandamiento colectivo que incluye directamente, o más bien es directamente para aquel que es propietario de tierras, que se dedica a la agricultura, que se dedica al trabajo laboral agrícola, ¿sí? También, por supuesto, podría contemplarse algunos otros aspectos si lo llevamos al ámbito laboral, al trabajo o la labor humana. Pero principalmente era un mandamiento dirigido para dueños de tierra. Y bueno, en este sentido, entonces se debe guardar Shemitah con completa confianza de que Adonai va a proveer. Y Adonai lo establece en Levítico 25, ¿sí? Vayamos a Levítico 25. ¿Sí? Versículo 20. Levítico 25, versículo 20. Dice: y si dijeres, si te preguntas, ¿qué comeremos en el 7º año? He aquí, no hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré, dice Adonai, mi bendición el 6º año. Bendición, doble porción, parnasá, el 6º año, y ella hará que haya fruto hasta por 3 años. Este texto nos dice que Adonai se va a asegurar de bendecir la cosecha en el 6º año, de tal manera que se produzca suficiente para sustentar al pueblo hasta por 3 años. Suficiente para cubrir el 6º año, suficiente para cubrir el 7º año Shemitah, incluso hasta el 8º año, especialmente cuando sea un año Yovel, como lo vamos a ver en un momento más. Esto es un recordatorio de que aunque trabajemos y hacemos de nuestra parte, ¿sí? Trabajamos por un sustento, ¿sí? Ponemos de nuestra parte para sustentar a nuestras familias. En última instancia, es Adonai quien provee para nuestras necesidades. Es Adonai quien pone el empleo, quien pone a los jefes, quien pone la prosperidad, quien pone el recurso, quien pone a los clientes, quien pone a los proveedores. Es Adonai el que tiene el control de nuestra bendición y de nuestros ingresos, de nuestras ganancias. Ahora vamos a hablar acerca del año Yovel, el año de jubileo. ¿Sí? Ya comenté que en este caso consiste en lo siguiente. Tenemos el año Shemitah, ¿de acuerdo? Ahí está el año Shemitah. Cuando se cuentan 7 veces Shemitah, cuando tenemos 7 veces Shemitah,
Eso da un total de 49 años, ¿de acuerdo? 7 veces 7 es 49 años. Pues al siguiente año, que es el año 50, es la celebración del año Yovel, ¿sí? Entonces vamos a hablar acerca de este principio, de este año jubileo, o como en hebreo se conoce, Yovel. Vamos a leerlo y comentarlo a partir de Levítico 25. 25, versículo 8, ¿sí? Aquí está, versículo 8 de Levítico 25. Dice lo siguiente: y contarás 7 semanas de años, 7 veces Shemitah, o 7 Shemitín, 7 Shabbat anuales, ¿de acuerdo? Contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Versículo 9. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta, el shofar. Ahí está, tocarás el shofar. Recordemos que el shofar es un cuerno de carnero adaptado como instrumento de sonido, es un instrumento de viento y se debe tocar cuando lleguemos al año 49. ¿En qué momento del año 49? En el mes séptimo, a los 10 días del mes. El día 10 del mes séptimo es Yom Kippurim, el día de la reconciliación. Entonces, en ese día de la reconciliación, también llamada el día de la expiación, se toca shofar, haréis tocar la trompeta por toda la tierra. Se toca en el año 49 para anunciar que el siguiente año es Yovel, el año 50 será jubileo. Versículo 10, dice aquí: y santificaréis el año 50. Pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo. Y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. La palabra jubileo, que aquí está marcada, ¿sí?, en hebreo es la palabra Yovel. La palabra Yovel, ¿sí? Ahí lo tenemos. Y bueno, vamos a hacer una explicación aquí en nuestras anotaciones. Perfecto. ¿Sí? Tenemos Levítico 25:11, ahí aparece este término que es el término jubileo, ¿sí? Será año de jubileo, dice así en el texto, en el versículo, incluso es el versículo 10 y el versículo 11. Jubileo en hebreo es Yovel. ¿Y qué significa Yovel? Toque de shofar. Yovel es ese sonido específico que sale del shofar, no confundir con terúa. Terúa es un sonido de júbilo que puede ser de la garganta de un ser humano cuando canta, cuando clama, cuando alaba. Puede ser el sonido también del arpegio, ¿sí? Sonidos de instrumentos de cuerdas con júbilo, eso es también terúa. Percusiones con panderos, ¿verdad? O discos cuando son tocados con júbilo, eso es terúa. Pero específicamente el sonido que sale de shofar se le llama Yovel. Yovel viene de Yaval y Yaval significa traer. Entonces se hace el toque para traer, para hacer una especie de llamado. Y a su vez estos dos términos vienen de otro término raíz que es ayil y significa carnero. De ahí que Yovel tenga que ver con el toque del shofar, que es el cuerno de un carnero, ¿de acuerdo? Entonces ahí también hay un significado importante. Ahora, dice que son 7 veces Shemitah, ¿sí? 7 años dan más bien 7 Shemitah o Shemitim da un total de 49 años. En el año 49 es cuando se llega al séptimo Shemitah, ¿sí? El séptimo Shemitah es cuando se toca entonces el shofar en un Yom Kippurim, en el séptimo mes. En Yom Kippurim se toca el shofar anunciando que al siguiente año es el año 50 y es Yovel, ¿sí? Año de jubileo. Leamos de nueva cuenta Levítico 25:10 dice: santificaréis, apartarás el año 50, pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores, ese año será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, cada cual volverá a su familia. Se van a regresar las tierras a sus dueños originales y también van a regresar a su estado original en cuanto a su tribu, ¿sí? Por ejemplo, para nosotros un año Yovel sería el conocer
¿A qué tribu pertenecemos del pueblo de Israel? Recordemos que son 12 tribus. Sabemos que los judíos en la actualidad vienen de diferentes tribus. Algunos son de la tribu de Judá, otros son de la tribu de Benjamín, otros son de la tribu de Manasés, ¿verdad? Es una minoría de Manasés, los antecedentes de los judíos en la actualidad. Los que creemos en el Mesías Yeshua también hoy sabemos que somos parte de la casa de Israel. Somos de las 10 tribus del norte. Bueno, saber a qué familia pertenecemos, a qué tribu, sería una bendición si hoy celebráramos, como lo dice la Escritura, el año Yovel. Pero sabemos que el año Yovel apunta al reino mesiánico. Quiere decir que sabremos con el regreso del Mesías Yeshua y el establecimiento del reino mesiánico a qué familia, a qué tribu del pueblo de Israel, de este pueblo de Adonai, perteneces tú y pertenecemos nosotros, ¿sí? Entonces, dice aquí, debe apartarse el año 50, cuando se va a proclamar libertad a los cautivos, se va a eliminar la esclavitud, se van a regresar las tierras a sus dueños originales y las personas volverán a sus familias, a sus tribus. Dice el versículo 11, año 50 os será jubileo, Yovel, no sembraréis, no segaréis, también es reposo de tierra. No, además del año 49, que es el séptimo, Shemitah, es reposo. Pero el año 50 dice aquí que también es reposo. Entonces va a haber 2 reposos consecutivos de la tierra. No sembraréis, no segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos. Versículo 12, porque es jubileo, santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. Es decir, lo que la tierra dé de forma natural, según el designio de Adonai, de eso se comerá, de eso se vivirá en ese año. Entonces, el término jubileo es el sonido de un shofar que anuncia que el próximo año será Yovel. Se toca en el séptimo mes, en el día 10, que es el día de Yom Kippurim. ¿En qué año? El año 49, cuando se han completado 7 semanas de años. El toque de shofar incluso está asociado con la venida del Mesías Yeshua, ¿sí? Eso ya lo hemos visto en otros estudios. Cuando se va a tocar el gran shofar, el Mesías regresará, va a ser su segunda venida y va a liberarnos de todo tipo de esclavitud para traernos a Él. También es interesante acerca del número 7, ¿sí? Es muy interesante saber que el 7 en el pensamiento hebreo, ¿sí? Vamos aquí al pizarrón. Sí. El número 7 en hebreo es Sheva. Sheva significa, ¿sí? Bueno, Sheva significa 7, ¿no? 7, como tal. Y 7 o Sheva viene de esta raíz. La raíz es Shavá. Shavá significa estar completo o que algo ha llegado a su cumplimiento. Entonces también significa cumplimiento. Ese es el significado del número 7. El número 7 significa algo que se ha cumplido, algo que ha llegado a su estado completo. El Shemitah son 7 años, ¿verdad? Cuando hablamos de Shemitah, sí, lo voy a hacer más pequeño. Cuando hablamos de Shemitah, hablamos de que son 7 años. ¿Sí? Y después deben cumplirse 7 Shemitim, 7 veces 7 años para hacer Yovel. ¿De acuerdo? Y el shofar debe tocarse en el séptimo mes, en Yom Kippurim, para anunciar el año Yovel. 777. Ese es un patrón que apunta al reino del Eterno, al reino mesiánico. Es decir, cuando finalmente estemos completos, cuando el plan de Adonai haya llegado a su cumplimiento final. Así, estos mandamientos sobre Shemitah y sobre Yovel son sombra profética del reino mesiánico. Leamos de nueva cuenta Levítico 25, 11 y al 13. Dice, el año 50 os será jubileo, no sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, no vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo,
¿sí? Santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra herencia. Cada uno va a volver a su herencia. Los puntos clave del año Yovel es la liberación de los esclavos, la restitución de la tierra, el descanso de la tierra, por supuesto. Y esto nos refleja la justicia de Adonai y la compasión que tiene Adonai por las personas. Estos mandamientos forman la imagen, si lo pensamos bien, forman la imagen de una sociedad ideal en la cual la desigualdad y la opresión en primera instancia no existe o son temporalmente erradicadas para celebrar al Eterno en estos años, ¿sí? Y en eso consistirá el reino mesiánico. Los puntos más importantes de la celebración Yovel, vamos ahí, son estos. Tenemos aquí Yovel. Yovel hemos dicho que significa jubileo, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos dice? Habrá descanso para la tierra. Descanso para la tierra. Levítico 25:11, ya lo leímos. Habrá libertad y redención. Se va a abolir toda esclavitud, ¿sí? También habrá restauración de propiedad. Sí, lo que, por ejemplo, se había perdido, lo que si, por ejemplo, una persona en algún momento vendió su tierra, la perdió por alguna consecuencia, por hacer algún pago de algún pecado o algún crimen, bueno, en este punto se debía entregar la tierra a sus dueños originales y esto también ayuda a evitar la acumulación excesiva de tierras en manos de unos pocos y mantener la distribución equitativa de la riqueza. Algo muy importante que también exige el Yovel es, así como con Shemitah, es confianza plena en Adonai. El Eterno promete que hará que va a haber suficiente cosecha si guardan los mandamientos. Habrá suficiente para alimentarlos durante el 6º año, el 7º año, que sería Shemitah, y el 8º año, que sería Yovel. Esto lo leemos, ya lo leímos en Levítico 25:20. Vamos a recordarlo. Levítico 25:20 dice: si te preguntas qué comeremos el 7º año, he aquí no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición el 6º año y ella hará que haya fruto hasta por 3 años. ¿Sí? Luego dice, sembraréis en el 8º año, comeréis el fruto añejo hasta el año 9º, hasta que venga su fruto, comeréis de lo añejo. Entonces aquí pues también es un llamado a confiar plenamente en Adonai. La pregunta de qué es lo que se va a comer durante esos años, si el pueblo de Israel dependía enteramente de la agricultura, bueno, aquí está respondida por parte de Adonai en el sentido de que Él les promete que habrá bendición. Y eso también debe ser un principio espiritual para cada uno de nosotros. Entonces regresamos a estos puntos. Yovel consiste en descanso para la tierra, libertad y redención, restauración de propiedad y confianza plena en Adonai. Notemos que son mandamientos de gran bendición, son mandamientos de fiesta, son mandamientos de restauración, de reposo, y eso nos transmite. Si viviéramos en ese contexto, cumpliendo estos mandamientos, nos transmite una alegría profunda en el hecho de saber que Adonai está siempre para su pueblo. Surge aquí una pregunta lógica para los que vivimos en esta época. La pregunta es, ¿por qué en la actualidad no se guardan estos mandamientos? ¿Por qué no se guarda Shemitah? ¿Por qué no se guarda Yovel? En la actualidad, las naciones ignoran este mandamiento. Tú y yo desconocíamos acerca de esto antes de llegar a la verdad de la Torá. Uno pensaría, bueno, entonces los judíos lo están haciendo, pero aún los judíos no pueden cumplir plenamente este mandamiento porque recordemos que no son mandamientos individuales. Tú y yo podemos elegir tomar la decisión de guardar Shabbat semanal, tú y tu familia sirviendo al Eterno. Pero cuando hablamos de mandamientos que involucran a toda la nación, a la sociedad en general, son mandamientos colectivos. ¿Qué pasa con el pueblo judío? Hay una ley judía llamada Heter Mejirá,
se traduce como permiso de venta, ¿sí? Permiso de venta. Déjenme regresar aquí. Se traduce como permiso de venta. Lo que hacen ellos, lo que hacen los judíos, es que antes de Shemitah, los judíos venden simbólicamente su tierra a un gentil, a gentiles. Es decir, durante ese año no son propietarios de esa tierra y esto lo hacen para que la tierra siga siendo cultivada, ¿sí? Y al final de Shemitah, la tierra es comprada de nuevo. Pero si te das cuenta, pues eso les hace creer que guardaron el mandamiento de Shemitah, pero esta práctica no cumple con el propósito de dejar reposar la tierra, que es el propósito principal, por supuesto. Hacen algo similar, no recuerdo el nombre de esto, pero es un mecanismo que les permite, recordemos que en Shemitah debían perdonarse todas las deudas. Lo que hace un judío, si hay una deuda pendiente, transfieren esas deudas a una institución, mejor dicho, a un grupo, ¿sí?, dedicado a eso, como el concilio. Se redirige al concilio de ancianos esa deuda. El judío ya no tiene la deuda y cree que está guardando el mandamiento de condonar la deuda. Cuando termina Shemitah, esa deuda vuelve a ser vigente, vuelve a ser activa. Sí, pero son trucos, si te das cuenta, son trucos que los judíos han implementado por tradición para creer que están cumpliendo con estos mandamientos. Ahora, evidentemente la sociedad moderna en general no está exenta de estos mandamientos. En la sociedad moderna no se puede guardar estos mandamientos como Shemitah o Yovel porque la sociedad moderna se encuentra en esclavitud moderna. Hoy hay muchos desafíos, hay obstáculos sociales, estructuras sociales para poder guardar estos mandamientos y crear una sociedad que tenga la libertad de guardar Shabbat, de guardar Shemitah, de guardar Yovel. Estoy hablando de esclavitud moderna. Y cuando hablamos de esclavitud moderna, amados hermanos, ¿sí?, cuando hablamos de esclavitud moderna, nos referimos a fuerzas o estructuras sociales que dificultan la observancia de los mandamientos de la Torá. Y vamos a mencionar varios ejemplos al respecto. ¿Dónde se ve la esclavitud moderna en la actualidad? Bueno, en la esclavitud laboral. La economía moderna no tiene respeto por el descanso del hombre ni de la tierra. En la actualidad, en esta economía globalizada, la mayor parte de la población está viviendo en ciudades, trabajando en empleos que mantienen a las personas desconectadas de la tierra, desconectadas de la naturaleza, desconectados de su propósito, desconectados del servicio al Eterno. El mundo ha adoctrinado a las personas haciéndoles creer que deben trabajar de forma excesiva, sin reposo, para tener éxito, y por eso las personas en la actualidad viven agotadas, viven insatisfechas, sin descanso, y como resultado hay problemas mentales, físicos y espirituales. Ahí es donde vemos que el día de hoy, en la actualidad, hay esclavitud laboral. Pero no solo eso, también hay esclavitud de consumo. El mundo se encuentra en esclavitud de consumo. En la actualidad hay una cultura de consumo tan intensa que se exige una producción constante e incesante de productos que dependen de la agricultura. Esto haría incapaz el guardar Shemitah. Un año de descanso de la tierra se consideraría una gran pérdida económica, sería un caos para el mundo en términos económicos y sociales, ¿sí?, en la alimentación, en lo social, por supuesto, lo que contribuye a que haya una explotación rapaz de la tierra y de los recursos naturales. Y eso no lo habíamos visto como esclavitud, amados hermanos, pero es esclavitud de consumo. Otro tipo de esclavitud, la esclavitud económica. Recordemos que Shemitah exige que se perdonen todas las deudas. Pero ¿qué sucede el día de hoy? El mundo actual se encuentra en esclavitud económica porque el sistema financiero moderno se basa en eso, se basa en el crédito y en los préstamos. La cancelación generalizada de deudas cada 7 años,
¿sí?, como lo instruye la Torá, sería vista como pérdidas económicas para quienes se enriquecen con este sistema. Y quienes se enriquecen con este sistema son los poderosos, los más ricos, un porcentaje mínimo de la población, las naciones. Este modelo financiero actual promueve desigualdad, promueve injusticia social. Muchas personas quedan atrapadas en deudas que son incluso difíciles de dejar, difíciles de salir de estas deudas. Y eso produce pobreza, desigualdad, dependencia al sistema y lamentablemente esto afecta a las personas más vulnerables en la sociedad. Todo lo contrario a la propuesta de Adonai, que es proteger a los más necesitados. Y bueno, la esclavitud más negativa del mundo actual es la esclavitud espiritual. El mundo entero ha perdido la fe y la confianza en Adonai como la fuente de toda provisión. El mundo cree que la provisión, el éxito, la bendición proviene del capitalismo, de la economía, del dinero, de los trabajos, de las empresas. Entonces, observar un Shabbat anual requiere una profunda confianza en que Adonai proveerá. Incluso cuando descansamos, incluso cuando dejemos reposar la tierra, incluso cuando cancelamos todas las deudas. Pero la esclavitud espiritual en la actualidad se ve reflejado, por supuesto, en la incapacidad de poder reposar, en la incapacidad de poder perdonar deudas, en la incapacidad de depender completamente en Adonai. Y aquí la esclavitud, espiritual ha tenido consecuencias, ¿sí? Consecuencias. La esclavitud espiritual está reflejada también en la porción que leímos esta semana llamada Bejucotai, que nos habla de las consecuencias de la desobediencia a los mandamientos del Eterno. Una sociedad que vive en esclavitud espiritual presenta los siguientes problemas, ¿sí? Las siguientes consecuencias. Y esto lo leímos en esta porción, en este texto de Levítico 26, donde habla de todas las maldiciones o consecuencias por la desobediencia a los mandamientos del Eterno. Hay miedo y ansiedad. ¿Sí? Ahí está Levítico 26, 14, 16. Hay opresión, conflicto, pobreza, hay falta de paz en el mundo. Y esto lo podemos ver actualmente. Levítico 26, 17. Hay degradación, ¿sí? Degradación en la tierra por la explotación de los recursos naturales. Hay escasez. Y eso puede ser interpretado de Levítico 26, 18 y 20. Hay crisis alimentaria en muchas partes del mundo, hay sequías, hay pobreza, hay injusticia social en la actualidad. Son realidades que el día de hoy se están viviendo, son síntomas de una sociedad que se encuentra en esclavitud espiritual. Hay desesperación extrema, hay abuso infantil, hay explotación laboral, hay explotación también en los niños. Eso lo podemos rescatar de Levítico 26, 27, 29. Hay problemas mentales, ¿sí? Problemas psicológicos, depresión, ansiedad, estrés, Levítico 26, 37. Pérdida de identidad y valores, ¿sí? Cuando hay esclavitud espiritual, hay una profunda pérdida de identidad como hijos del Eterno, pérdida de valores porque se asumen los valores del mundo con la propaganda que existe el día de hoy acerca de la manera en la que piensa el mundo. Mucha gente se aleja de los valores que propone el Eterno en su palabra y, por supuesto, una pérdida de propósito. La Torá establece que somos llamados a ser imagen y semejanza del Eterno en nuestro mundo. Bueno, también se pierde ese propósito. Todo eso lo podemos leer de Levítico 26. Las consecuencias que leemos aquí nos describen a una sociedad sin el Eterno, ¿sí? A una sociedad en esclavitud espiritual, y esa es la realidad del mundo actual. El Eterno, amados hermanos, nuestro Padre Eterno no desea esto para nosotros. Él no quiere que vivamos siempre así, pero si Él no quiere que vivamos así en esta sociedad, en esclavitud laboral, en esclavitud
de consumo, en esclavitud económica, en esclavitud espiritual, entonces ¿por qué nuestro Padre Eterno nos da mandamientos que no se pueden cumplir? Estos mandamientos, como lo es Shemitah y Yobel, tienen un propósito. Hay mandamientos que están en las Escrituras para darnos una dosis de realidad, para mostrarnos algo muy profundo en las Escrituras, y es que nos muestran nuestra incapacidad para guardarlos plenamente, para guardar plenamente los mandamientos. Y eso no significa que estén obsoletos, significa que necesitamos redención. Significa que necesitamos ser rescatados. Necesitamos un nuevo modelo, de sociedad. El mundo actual vive bajo una sociedad injusta, egoísta, opresiva y pobre, pero el Eterno, en su Torah, propone una sociedad mejor, más justa, equitativa, generosa y próspera. Esa sociedad mejor será una realidad en la segunda venida de nuestro Mesías Yeshua. Yeshua es nuestro Redentor, es el Redentor que necesitamos. Va a venir para liberarnos de toda esta esclavitud, de todo tipo de esclavitud. Vendrá a traernos Yobel, jubileo, que es la libertad de toda esclavitud. Va a traer libertad para los cautivos. Va a traer la solución para todos estos males en el mundo. Esta solución se llama el reino mesiánico, el reino de Elohim en la tierra. Leamos Isaías 61. Versículo 1. Acompáñame, por favor, Isaías 61, versículo 1. Nos dice: el Espíritu de Adonai, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Adonai, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Sabemos que esto tiene su cumplimiento en el Mesías Yeshua. A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel. El Mesías va a venir a quitar todo tipo de esclavitud, tanto física como espiritual. Viene a proclamar el año de la buena voluntad de Adonai. Esta expresión, ¿cuál es el año de la buena voluntad de Adonai? Se refiere a Yobel, al año de jubileo, al año 50, al año de la libertad de la esclavitud. Y el día de venganza de nuestro Elohim, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Adonai para su gloria, dice aquí. Esta libertad es un cumplimiento mesiánico, ¿sí? Es el ideal, ¿sí?, de la sociedad que el Eterno quiere establecer entre su pueblo, el reino mesiánico. Esto quiere decir que Shemitah, el año de remisión, y Yobel, el año de jubileo, son mandamientos bíblicos que están ligados a la visión de una sociedad ideal que apunta al reino mesiánico. En ese reino se cumplirán los valores y los principios de Shemitah y Yobel. Veremos a continuación esos valores y cómo podemos vivir conforme a estos valores para cumplir con el espíritu de Shemitah y de Yobel para nuestras vidas. Sabemos que el reino mesiánico será cumplido en el regreso del Mesías Yeshua, pero como creyentes ya podemos vivir nuestra vida bajo los principios del reino, porque cuando nosotros creemos en el Mesías Yeshua, ya el reino está en nosotros y de nosotros depende el poder vivir bajo sus valores, bajo sus principios. Aunque Shemitah pueda ser un mandamiento agrícola, también nos muestra este principio importante de vivir el Shemitah en nuestras vidas. ¿Sí? Un momento, por favor. Bien, gracias, amados hermanos. Veamos entonces. Ok, aquí está. Bien, compartimos. Reino mesiánico, ¿sí?
reino mesiánico será, por supuesto, la libertad de todo tipo de esclavitud. Y vamos a ver algunos principios. Hay muchas cosas que la Torá, las Escrituras nos enseñan acerca del reino mesiánico, pero vamos a tomar aquellos principios y valores que son mostrados o reflejados en Shemitah y Yovel, ¿sí? Y uno de los primeros valores importantes es el respeto por la creación. Shemitah y Yovel son mandamientos que tienen que ver con la tierra, tienen que ver con el aspecto agrícola, pero también nos habla acerca de respetar la creación del Eterno. Vamos a leer algunas referencias escriturales que tengo aquí escritas. Lo dejo un momento para que tomes nota. Es Isaías 35, 1 y 2. Vamos a ver un reflejo de lo que será el reino mesiánico en este sentido de respeto por la creación. En primera instancia, sabemos que Shemitah es una renovación y una restauración de la tierra. Isaías 35, 1 y 2 dice: se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profundamente y también se alegrará y cantará con júbilo. De ahí viene jubileo, el año Yovel. La gloria del Líbano les será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Adonai, la hermosura del Elohim nuestro. ¿Sí? También leemos en Primera de Crónicas 16:33. Leamos Primera de Crónicas 16:33, que nos dice lo siguiente: entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Adonai, porque viene a juzgar la tierra. ¿Sí? Ahí dice: aclamad a Adonai, porque Él es bueno y para siempre su misericordia, porque su misericordia es eterna. Entonces dice que hasta los árboles se van a alegrar. Van a cantar los árboles. Bueno, aquí en estos textos se describe de forma poética y poderosa sobre una restauración de la tierra, de la creación, la alegría de la tierra en el reino mesiánico. Incluso lo leímos en Isaías 35, el desierto y los valles áridos van a florecer. Esto muestra la restauración de la tierra y muestra también su fertilidad. Va a regresar la tierra a su fertilidad original. Dice que hasta los árboles estarán alegres en la presencia de Adonai. ¿Qué pasará con el ser humano? También regresaremos a un propósito original. Génesis 2:15. Vayamos a Génesis 2:15, que dice lo siguiente: tomó pues Adonai al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Sí? Para labrar y guardar el huerto. Esto nos muestra que el ser humano fue designado como un administrador para cuidar la creación. Entonces, eso será visto en el reino mesiánico, pero tú y yo podemos comenzar a vivir el reino de Elohim en nuestras vidas cuando mostramos respeto y cuidado por la creación, por la naturaleza, cuando tomamos medidas para cuidar nuestro entorno natural y podemos, por supuesto, asumir algunas prácticas que nos permitan cumplir con los principios de Shemitah para nuestras vidas, porque luego nos preguntan, ¿cómo guardamos Shemitah? Bueno, guardamos Shemitah buscando cumplir con los principios de Shemitah. Si Shemitah lo que busca es un respeto para la tierra, un respeto para la creación, una restauración para la tierra, hay muchas cosas que podemos hacer como creyentes. Y uno de ellos, por ejemplo, desde un aspecto práctico, es practicar el reciclaje en el hogar, separar la basura, procurar reciclar algunos elementos para que no se conviertan inmediatamente en desechos, conservar la energía. ¿Sí? Conservar la energía, administrar la energía eléctrica, son esos pequeños esfuerzos que podemos hacer también para cuidar lo natural. También llega a mi mente conservar el agua, ¿sí? No tener un gasto excesivo con el agua, ¿sí? También la agricultura sostenible.
comprar productos de agricultores locales. Sabemos que las grandes empresas, las grandes corporaciones de alimentos, pues explotan la tierra todo el año. Bueno, procurar entonces consumir productos con agricultores locales o productos que sean orgánicos es una manera también de tener respeto por la creación. También el descanso de la tierra. Si tú eres agricultor o si practicas la jardinería, puedes tomar en cuenta estos ciclos que la Torá nos propone para el descanso de la tierra de 7 años. Puedes permitir, por ejemplo, que ciertas áreas descansen durante el 7º año, al año siguiente otras áreas que utilizas para el cultivo, para la jardinería, puedan también descansar siguiendo y respetando estos patrones que son propuestos por Shemitah. ¿De acuerdo? Otro principio, otro valor importante de Shemitah que podemos aprender como creyentes y llevarlo a la práctica en la actualidad es la justicia económica y la justicia social. El reino mesiánico se describe como un reino donde va a haber una sociedad justa, una sociedad equitativa, donde se cumple Deuteronomio 15:4. Recordemos que Deuteronomio 15:4 dice que no habrá más pobres entre ustedes. Entonces no va a haber pobreza. El tipo de economía del reino será una economía que atenderá las necesidades de todos, no se permitirá la pobreza, tampoco se va a permitir la acumulación de riquezas. Leamos algunas referencias escriturales que tengo aquí en mis anotaciones, Miqueas 4:4, sí, ahí está en el pizarrón. Vamos a Miqueas 4:4 y comparto la escritura para leerlo juntos. Dice, se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. Cada uno tendrá vid, cada uno tendrá higuera, ¿sí? No habrá quien los amedrente, porque la boca de Adonai de los ejércitos lo ha hablado. Dice así. También podemos leer Isaías 65:21. Vamos a Isaías, también nos habla acerca del reino. Isaías 65:21 y nos dice lo siguiente: edificarán casas, morarán en ellas, plantarán viñas. Dice que cada uno tendrá su propia vid, es decir, van a tener viñas. Comerán del fruto de ellas, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra, dice aquí, de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Adonai y sus descendientes con ellos. ¿Qué quiere decir? Que en el reino no se va a trabajar para pagar deudas, no se va a trabajar para enriquecer a otros, no se va a construir una casa para otros, sino que vamos a construir nuestras propias casas. Si te das cuenta, estos versículos, amados hermanos, describen a un pueblo que va a construir y va a poseer sus propias casas, van a plantar sus propias viñas, van a disfrutar del fruto de su trabajo, van a vivir del fruto de su esfuerzo. Y esto refleja una prosperidad generalizada, una distribución equitativa de los recursos, no habrá opresión, no habrá deudas, no habrá injusticia. Nosotros podemos empezar a vivir los valores del reino en nuestras vidas en la actualidad. ¿Cómo podemos vivir los valores, estos valores que son un reflejo del reino, pero en nuestras vidas? Bueno, aquí están algunos principios bíblicos. Justicia económica y social. ¿Cómo podemos comenzar a vivir la justicia económica y social en nuestras vidas? ¿Sí? En primera instancia, un comercio justo, hacer transacciones justas. Como creyentes somos llamados a hacer justicia en todas nuestras relaciones laborales, comerciales o de transacciones. Y podemos leer rápidamente algunos mandamientos de la Torá. Deuteronomio 25:13. Vamos a Deuteronomio 25:13. Ahí lo tenemos en las anotaciones. Vamos a leerlo. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, o sea, hacer trampa. No tendrás en tu casa efa grande, efa pequeño. Pesa exacta y justas tendrás, medidas justas tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Adonai tu Elohim te da. Leemos también Deuteronomio 24, vamos a ver Deuteronomio 24, versículo 14. Dice: no oprimirás al jornalero pobre, menesteroso,
ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su salario. Y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti Adonai y sea en ti pecado. Entonces debemos hacer transacciones justas, sin alterar medidas, no manipular, no implementar algún tipo de manipulación en nuestras negociaciones o en nuestras transacciones y, como dice aquí, garantizar un salario justo y puntual a nuestros trabajadores. Un salario justo, y eso también implicaría un precio justo para nuestros clientes. Otra manera en la que podemos implementar estos principios de Shemitah y Yovel en nuestras vidas es el perdón de las deudas, el perdonar las deudas. ¿Qué dice Mateo 6:12? Vayamos a Mateo 6:12, ahí está la referencia escritural en pantalla. Mateo 6:12 nos dice lo siguiente: perdónanos, vamos a... Bueno, es parte de la oración del Mesías. Dice, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nos dice aquí el Mesías Yeshua en el Avinu Malkeinu, el Padre Nuestro. Y bueno, también se puede ver de manera literal perdonar deudas económicas, pero también deudas que tengan que ver con ofensas. Perdonar, guardar rencor es mantener una deuda constante con nuestros prójimos, y son deudas que son impagables cuando hay resentimiento o hay rencor. Entonces vamos a hacerlo práctico. Si alguien nos debe dinero, debemos ser justos. No tomar la deuda como una ofensa, porque muchas veces las personas tratan mal a aquellos que mantienen una deuda. Más bien ser bondadosos, mantener justicia, no ver una deuda como una ofensa o como un motivo para pecar contra el prójimo. Ahora, si la circunstancia lo amerita, se puede condonar la deuda en la medida de lo posible, ¿sí? Y eso sería un acto de justicia, es una forma también de hacer sedaká, y es una manera en la que podemos cumplir con este principio, con este mandamiento. Y bueno, eso nos lleva, por supuesto, a la sedaká. ¿Qué es sedaká? Sedaká significa justicia, hacer justicia. En este mundo que está plagado de desigualdad económica, cuando tú apoyas a un necesitado, cuando tú apoyas a alguien que se encuentra pasando una situación difícil en términos económicos, entonces estás edificando por la justicia en el mundo para subsanar esa injusticia en la cual el mundo se ha levantado. Vamos a leer estas referencias escriturales, Deuteronomio 15:7. Vayamos a Deuteronomio 15:7 nos dice lo siguiente: cuando haya en medio de ti menesteroso, necesitado, de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Adonai tu Elohim te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite, dice aquí. Otra referencia escritural lo tenemos en el Brit Hadashah, pacto nuevo, pacto restaurado, para comprobar que en el pacto restaurado también se guardaba y enseñaba Torah. Vayamos a Hechos 2:44. Hechos 2:44, los primeros creyentes, dice así: todos los que habían creído en el Mesías estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Elohim, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dice aquí que entre los salvos, conociendo su condición de salvos, vendían sus propiedades, sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces se nos recuerda que debemos ser generosos con quienes están en necesidad y ya sea de manera individual o también poder apoyar a través de organizaciones benéficas.
Esto también implicaría otras formas de sedaká, ya hablaremos en su momento de eso, pero hay otras formas de sedaká. El voluntariado. Podemos ofrecer nuestro tiempo, nuestras habilidades, nuestros conocimientos para apoyar a otras personas que estén en necesidad. Apoyar a organizaciones que también se dediquen a trabajar con personas de bajos recursos. Prestar nuestros servicios, nuestros conocimientos, también es sedaká. También apoyar, por ejemplo, las microfinanzas o que las personas tengan empleo, como podemos enseñar a otros, compartir nuestro conocimiento para que puedan aprender un oficio, ¿sí? Y con el tiempo poder tener un trabajo, solicitar un empleo o poner un pequeño negocio. También comprar, adquirir productos en pequeños negocios en vez de adquirirlos en grandes corporaciones es otra manera de apoyar con estos principios de Shemitah. Bueno, sigamos aquí. Y bueno, hay otro principio también muy importante. Sí, en el reino mesiánico. Ya vimos que, bueno, el respeto por la creación, la justicia económica y social, pero también hay otro principio muy importante: el descanso y la confianza en Adonai. El descanso y la confianza en nuestro Padre eterno. Sí, en el reino mesiánico la confianza en la provisión de Adonai será de manera completa. Lo podemos leer, por ejemplo, en Zacarías 8:12. Ahí tenemos la referencia escritural para quien desee anotarla. Vamos a Zacarías 8, versículo 12, nos dice: porque habrá simiente de paz. Habla del reino mesiánico. Habrá simiente de paz, la vid dará su fruto, y dará su producto la tierra, y los cielos darán rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Qué gran bendición la acabamos de leer. Dice: porque habrá simiente de paz. La vid dará su fruto, dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío. Haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. ¿Sí? Aquí se nos describe un tiempo de abundancia, un tiempo de bendición en el que la vid da su fruto, la tierra dará su producto de manera natural, los cielos darán su rocío. Era la manera en la que la tierra mantenía la humedad en el origen, en la creación. ¿Sí? El Eterno se va a asegurar de bendecir a cada persona en el reino mesiánico. Podemos comenzar a experimentar estos principios y valores del reino en nuestras vidas cuando confiamos en Adonai plenamente. Leamos lo que nos dice Mateo 6:26. Mateo 6:26, y vamos a leer varios versículos porque son muy, muy valiosos. Mateo 6:26 nos dice lo siguiente, palabras del Mesías Yeshua: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Si el Eterno bendice y alimenta a estos animales, con mayor razón a su pueblo escogido. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Por el vestido, cuando se afanan las personas por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Elohim la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Qué dice el Mesías Yeshua? No os afanéis pues diciendo qué comeremos. ¿Sí? Ay, gracias, amor. Me acaba de decir mi esposa que no se veía la Biblia. Sí, vamos a leerlo desde el inicio. Sí, estamos en Mateo 6:26 y por favor lean conmigo porque esto es de gran bendición. Sí, a ver, un momento, amados hermanos, por favor no se desconecten, les voy a pedir unos segundos.
Bien. Gracias por la espera, amados hermanos. Ya se me estaba descargando aquí mis dispositivos. Pero bueno, ya estamos entonces para dar lectura a Mateo 6:26. Y compartimos. Dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan por el vestido?, nos dice el Mesías Yeshua. Considerad los lirios del campo cómo crecen y no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Elohim la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? ¿Quién hace esto?, dice el Mesías Yeshua: los gentiles, los que están fuera de pacto. Tú y yo que creemos en el Mesías Yeshua no debemos considerarnos gentiles. Según Efesios 2, gentiles es alguien que está fuera del pacto. Ahora como creyentes en Yeshua, su sangre nos ha permitido el acceso al pueblo escogido de Adonai, y conocemos el nombre de este pueblo según las Escrituras. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Poderosas palabras: mas buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Yeshua enseña que nuestro enfoque debe estar en el reino de Elohim y no en lo terrenal. Si buscamos vivir conforme el reino, ¿sí?, si nuestra vida la basamos en los principios del reino, el Eterno va a proveer para nuestras necesidades. Debemos aprender a confiar en nuestro Padre Eterno. ¿Qué nos dice Jeremías 29:11? Jeremías 29, versículo 11 dice: porque yo sé los pensamientos. Y cuando habla de pensamientos, habla de diseño, habla de designio, ¿sí? Habla de pensamiento, ¿de acuerdo? El Eterno tiene diseñado para nosotros una forma de vida, según la Torá. Dice: porque yo sé los pensamientos, ¿sí? Gracias, amor. Bueno, les decía que pensamientos, sí, ahí está, es mahashavá, y es disposición, más bien es intención, plan. Sí, planes del Eterno, intenciones del Eterno, designios del Eterno. Entonces, yo sé los planes, los designios, los pensamientos, las intenciones que tengo acerca de ustedes, dice Adonai, y son designios de shalom, de paz, prosperidad, salud, y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces me invocarán y vendré, y orarán a mí, y yo los voy a oír. Me buscarán y me van a encontrar, porque me buscarán de todo vuestro corazón. Amado hermano, amada hermana, podemos descansar en la esperanza de Adonai, en esa esperanza de que Adonai tiene planes para nuestro bienestar y para nuestro futuro. Entonces, vivir conforme al reino de Elohim, con nuestra vista puesta en el reino del Eterno, es vivir de una manera que refleje nuestra plena confianza en la provisión de Adonai. Y eso también lo podemos hacer práctico, ¿sí? Vamos a hacerlo práctico. ¿Cómo poder vivir este principio en nuestras vidas? Bueno, a través de una simplicidad voluntaria. ¿Qué significa la simplicidad voluntaria? Vivir de forma sencilla, menos consumista, menos materialista. Evitar el acumular cosas materiales, poder adquirir lo que necesitamos, pero el comportamiento del mundo es cada vez acumular más cosas, y vivir confiados en que Adonai va a proveer para nuestras necesidades. Lo puede hacer a través de nuestro trabajo, a través de nuestra empresa, a través de nuestros clientes, a través de nuestros proveedores, pero siendo conscientes que toda provisión viene de Adonai. Y algo muy importante, simplicidad voluntaria significa aprender a tener contentamiento con lo que tenemos. Ahí vemos esta referencia escritural, Filipenses 4:11. Vamos, por favor. Filipenses 4:11, ¿qué nos dice?
Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. He aprendido contentamiento, palabras de Shaul, Pablo, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Entonces, este es un principio importante. La simplicidad voluntaria es aprender a estar contentos con lo que tenemos y depender o confiar en que todas nuestras necesidades serán cubiertas por nuestro Padre eterno. También algo importante, la confianza en Adonai refleja nuestra vida de oración. Sí, debemos practicar la oración para poner nuestras necesidades en las manos de Adonai, aprender a dejar de preocuparnos por lo terrenal. Muchas de las cosas que hacemos en esta vida nos llenan de afanes. Bueno, dice la palabra, por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Adonai en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Sí? Él sabrá cuando nosotros depositamos nuestros afanes, nuestras peticiones, nuestras necesidades en sus manos, Él sabrá cómo cubrirlas, ¿sí? Cómo va Él a satisfacer nuestras necesidades, porque Él sabe lo que realmente necesitamos, incluso más que nosotros mismos. Vamos a leer esta referencia escritural en Salmos 145, versículo 18. Salmos 145, versículo 18. Nos dice, cercano está Adonai de todos los que le invocan. Cercano está Adonai a todos los que le invocan, a todos los que invocan de veras, dice aquí, de verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y, dice aquí, los salvará. Adonai guardará a todos los que le aman, mas destruirá a los impíos. Repito, cercano está Adonai, Ya, Yud-Hei, Vav-Hei, a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Adonai guardará a todos los que le aman. Amén. ¿Sí? Entonces, esa es la confianza que debemos practicar. Es un principio importante, un principio de Shemitah, un principio de Yovel, un principio del reino que podemos empezar a implementar en nuestras vidas. Y algo también muy importante, amados hermanos, guardar Shabbat. Guardar Shabbat es una demostración de nuestra confianza en el Eterno. El guardar Shabbat es un acto individual y como familia para mostrar nuestra confianza plena en la provisión de Adonai. Es un tiempo dedicado al estudio de la palabra, a la oración, a la relación familiar en torno al Creador. Muchas personas cuando no confían en el Eterno prefieren trabajar en Shabbat, prefieren vender en Shabbat, prefieren consumir en Shabbat, prefieren comprar en Shabbat, lo cual evidentemente es algo que está prohibido por la Torá, porque en Shabbat es un tiempo santo, apartado, bendecido y dedicado al Eterno, a cuestiones espirituales. Y cuando tú y yo confiamos en el Eterno que Adonai proveerá, eso nos da esa libertad que necesitamos para guardar el Shabbat semanal. Vamos a leer esta referencia escritural, Isaías 58, versículo 13, dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Adonai, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu propia voluntad, ni hablando tus propias palabras. Quiere decir que debemos hablar de los asuntos del Eterno, hablar de su palabra, buscar su voluntad, ¿sí? Todas nuestras actividades comunes de la semana son interrumpidas para dedicar a actividades espirituales. Dice el versículo 14, entonces te deleitarás en Adonai, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Adonai lo ha hablado. Bien. Los mandamientos de Shemitah y Yovel nos proveen valores y principios muy importantes para comprender el reino de Elohim, pero también para saber cómo debemos comportarnos según esos valores en nuestra vida como creyentes. Nos dan una visión de una sociedad desde la perspectiva del Eterno. Shemitah y Yovel nos hablan de una sociedad más justa en el aspecto económico, el cuidado de la creación, la libertad de las personas,
y la confianza plena en la provisión de Adonai. Aunque el día de hoy estos mandamientos de Shemitah y Yovel son difíciles de cumplir de forma colectiva, sus principios siguen siendo relevantes para nosotros como creyentes en Yeshua. Podemos aplicar estos principios del reino en nuestras vidas y de esta forma ser un testimonio positivo para quienes nos rodean. Por supuesto, cumplir con los mandamientos de la Torá lo podemos hacer con esa esperanza de que llegará un día en el que se cumplirán de forma completa estos mandamientos en el reino de Elohim. Amados hermanos, vamos a orar para terminar con este tiempo de estudio. Amado Padre, te agradecemos por tu palabra. Gracias, poderoso Rey, por mostrarnos estos tesoros que se encuentran en tu Torah. A través de estos mandamientos que antes desconocíamos, ahora sabemos la importancia de estos principios para ti y esa propuesta de sociedad más justa, más equitativa, que respete la tierra y la creación, que dé libertad a todo tipo de esclavitud, Padre, en el que no haya pobreza y en el que no haya acumulación de riqueza. Te damos gracias porque esto es un reflejo que nos muestra tu palabra acerca de lo maravilloso y glorioso que será el reino mesiánico. Amado Padre, entrénanos, enséñanos, ayúdanos a crecer espiritualmente para ser conforme a tu voluntad, ser agradable delante de ti y que en el día del regreso de nuestro Mesías Yeshua seamos hallados sin mancha y justos delante de tu presencia. Te agradecemos, Padre, por esta palabra, te agradecemos por este Shabbat, gracias por todos los hermanos que se conectan y nos ven en nuestros estudios, gracias, te pido que bendigas a cada uno de ellos, bendigas sus hogares, sus vidas, su provisión, que bendigas, Padre, su sustento, que seas tú ese proveedor para ellos y que ellos encuentren en ti un refugio, que encuentren en ti esa fuente de prosperidad, Padre, que solo tú nos puedes dar. Te agradecemos en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén. Ve amén. Amén, amados hermanos. Bueno, gracias por acompañarnos en este tiempo de enseñanza de gran valor que es pues una enseñanza, es un tiempo en el que podemos estudiar acerca de la palabra del Eterno y bueno, agradecer a todos los que hayan compartido ese tiempo de Shabbat con nosotros. Amados hermanos, vamos a finalizar, no sin antes leer algunos comentarios, algunas preguntas, si es que hay. Sí. Agradecemos a todos su participación, el que nos sigan en nuestros estudios, su apoyo también a través de su like. Si te gusta este estudio, bueno, puedes darle like y de esa manera también el video es promovido a través de la plataforma para que sea recomendado a más personas. Gracias, amados hermanos, por todos sus comentarios y sus muestras de apoyo. Bueno, pues vamos a ver. Nos dice Cristian Pérez: hermano Iván, ¿es verdad que acabamos de pasar un año Shemitah y que faltan 7 años más para el año de jubileo? O sea, entre el año 2028 y 2030. Bueno, sí, acabamos de pasar un año Shemitah. Sí, el 2021 fue año Shemitah. Hay un tema aquí. Se puede dar seguimiento y rastreo de los años que son Shemitim o que son Shemitah, pero el conteo de Yovel es el que se ha perdido. No sabemos cuándo será jubileo, pero hay una gran posibilidad de que los próximos Shemitim sean jubileos. No sabemos si será el 2029. Recordemos que el 2028 es Shemitah. Bueno, al siguiente año, cumpliéndose el año 50, 2029 es Yovel o va a ser hasta el próximo, hasta el siguiente, que sería como por el año 2035, ¿sí? No tenemos esa precisión actualmente, Cristian Pérez. A asegurar que vendrá Yovel en el 2029 o Yovel en el 2035, me parece, sería una especulación. Hay, por supuesto, teorías que se basan en jubileos, en los años de jubileos, que afirman que 120 años jubileos son 6,000 años. Hacen un cálculo especulativo para determinar el año 2029 o el año 2035 como el año Yovel. Incluso será el último año Yovel en el que será el regreso del Mesías Yeshua. Entonces, si la pregunta es Shemitah, sí, acaba de pasar, pero no sabemos si realmente se cumple el 2029 o en el año 2035, el año Yovel.
Gracias por tu pregunta, Cristian Pérez. Frank Romero, ¿deberemos perdonar las deudas de gente no creyente cada 7 años o solo para hermanos en la fe? Sí, bueno, hay posturas que dicen que deben ser hermanos en la fe, israelitas, creyentes en el Mesías Yeshua, pero la postura que tenemos en nuestro canal es que debemos ser luz para todas las naciones y dar testimonio. Podemos dar testimonio para el prójimo inmediato, el que cree en Yeshua, pero qué mejor el testimonio que llega hasta aquellos que no son creyentes. Por lo tanto, sí, podemos perdonar las deudas, aún en personas que no son creyentes, podemos incluso mencionarles el motivo de por qué estamos perdonando estas deudas. Lo hace el sistema bancario. El sistema bancario está bajo el control de grupos que son liderados por judíos y ellos tienen en la banca, tienen esta cuestión que se llama el buró de crédito, donde es un registro negativo, es una penalización para las personas que deciden pedir un préstamo, un crédito, pero esa penalización o ese registro negativo solamente dura 7 años y después hay un reseteo. Digamos que se limpia ese mal registro que se tiene ante el buró de crédito y eso es un principio que nace precisamente del año Shemitah. Entonces, si los judíos hacen o buscan implementar de alguna manera estas prácticas en el sistema bancario actual, ¿por qué no hacerlo nosotros que estamos buscando guardar los mandamientos del Eterno, guardar su Torah en nuestra vida diaria? Claro que no significa que el día de mañana ya voy a perdonar todas las deudas. También debemos enseñar a las personas a ser responsables. Es decir, no necesariamente se requiere que se perdone una deuda, ¿sí? Si acabas de prestar dinero el día de ayer, entonces que se cumplan los acuerdos entre la persona que pidió prestado y el deudor. Si tú decides que va a ser una sedaká, excelente. Si tú decides que será un préstamo, no le sumes intereses a ese préstamo. De eso es una manera también de apoyar al prójimo y buscar la responsabilidad que tiene la persona de hacer esos pagos para contigo. Si hay un excedente de 7 años, el mandamiento de la Torah es perdonar esa deuda, o si en algún momento tú determinas que por la situación económica una manera de apoyar a tu prójimo sería el condonar esa deuda, también es una labor de sedaká. Gracias, Frank Romero, por tu pregunta, que el Eterno te bendiga. Edgar Ariel Aldana Duarte, ¿aún se da el Shemitah y el jubileo? Sí, el Shemitah se conoce cuando sucede, pero no se cumple a cabalidad como lo establece la Torah. Para cumplirlo a cabalidad, toda la sociedad debería estar de acuerdo, todos los productores agrícolas deberían estar de acuerdo en poder llevar a cabo este cumplimiento. Imaginemos una sociedad que permita el guardar Shemitah. Requiere un gobierno que dé apoyos de subsidios a personas dedicadas a la agricultura que ese año no van a producir. Se requieren establecer mecanismos de almacenaje de productos agrícolas para no tener que depender de la agricultura durante un año Shemitah. Hay una iniciativa en Israel muy interesante en el cual, por ejemplo, la siembra y cosecha o el trabajo agrícola, la producción agrícola ya no depende de la tierra. Están utilizando tecnologías donde depende por ejemplo, no se usan terrenos de tierra, sino en el agua. Entonces, en el agua están creando esta tecnología en el cual se puede obtener productos agrícolas basados 100% en el agua. ¿Te das cuenta cómo la inteligencia humana puede actuar en favor de cumplir con los mandamientos del Eterno? Eso va a suceder en el reino. Hay tantas cosas que pueden suceder, por ejemplo, también apoyos sociales en el gobierno para que en el año Shemitah se puedan perdonar las deudas, para que se puedan ayudar también a la provisión de los más necesitados, y eso habla de una sociedad justa. Es la sociedad que el Eterno propone en su Torah. Lo veremos en su cumplimiento en el reino mesiánico. Entonces, ¿aún se da el Shemitah? Sí, pero no se puede guardar a cabalidad como lo establece la Torah por todas estas dificultades y estructuras sociales que el mundo ha creado lejos de la voluntad del Eterno. Gracias, Edgar Ariel. Bueno, claro que puede haber esfuerzos individuales en los cuales cada uno puede guardar ese cumplimiento de Shemitah, que es un mandamiento colectivo. Pero si en alguna persona está el deseo de guardar Shemitah, tal vez con un año sabático laboral, si son dueños de tierra y dedicar su sustento económico a otras actividades durante ese año, hay cuestiones y decisiones que se pueden hacer dependiendo del nivel de fe y de voluntad a cumplir con estos mandamientos. Gracias, Edgar, que el Eterno te bendiga. Otro comentario.
Sonia Judith Bueno Cáceres. O sea, ¿se debe dejar de trabajar un año? No. Se debe dejar de trabajar la tierra. Esto aplica para productores agrícolas, personas que trabajen en la tierra. Y sí, si tu trabajo depende enteramente de la tierra, un cumplimiento completo de Shemitah sería no trabajar de eso durante un año, pero puedes trabajar de otras cosas, ¿sí? Otras labores no son interrumpidas como tal en Shemitah. Gracias por tu pregunta, Sonia, que el Eterno te bendiga. Alfonso Carlos Chincaro. Hay algunas traducciones que sugieren que el anuncio de libertad es para los cautivos de toda la tierra, no solo los de Israel. ¿Cómo corresponde interpretar? Bueno, claro. De hecho, el mandamiento es muy específico. Dice que la libertad es tanto para israelitas, hebreos, así como para extranjeros. Y eso incluye, por supuesto, para todo el mundo. Los mandamientos del Eterno en realidad son mandamientos que, si bien se dieron específicamente a Israel, no se dieron solamente para tener una relación con Israel. Se dieron para que Israel le mostrara a las naciones, al mundo entero, cómo una nación debe comportarse bajo los principios de Adonai, bajo los estándares de Adonai. Por lo tanto, sí, deben ser mandamientos que deben ser cumplidos para todas las personas. Recordemos que el Eterno no hace acepción de personas, no hace excepción de personas para aplicar juicio, no hace excepción de personas para aplicar consecuencias negativas por desobediencia, y no hace excepción de personas para también bendecir a las personas por la obediencia. Así que bueno, esto puede ser real, puede aplicar para todas, libertad a todos los cautivos de toda la tierra. Gracias, Alfonso Carlos. Y bueno, de hecho se va a cumplir en el reino mesiánico, no la libertad específicamente para Israel, va a haber libertad aplicada para todas las naciones. Dorcas Sevilla, More, entonces Yeshua, cuando dijo que perdonemos 70 veces 7, ¿se refería a soltar y dejar libre? Toda Rabá. Bueno, en el contexto de ese específico versículo se refiere a no guardar rencor. Aquí Yeshua habla, ya hablaremos acerca del perdón, pero habla de un tipo de perdón que en Occidente no hemos aprendido a desarrollar. Hay 3 tipos de perdón, y el perdón más básico, más fácil de implementar, es el shlichá. Y shlichá es cuando la otra persona no tuvo la intención de ofenderte, pero lo hace. No tuvo la intención de lastimarte, pero lo hizo. No tuvo la intención de afectarte de alguna manera, pero lo hizo. Él pudo haber sido... Es como cuando vas caminando y alguien te pega en el hombro accidentalmente, ¿sí? Lamentablemente muchas personas reaccionan con enojo, con ira, ya se están golpeando, ¿sí? Pero lo que nos llama Yeshua es perdona, slihá, suéltalo. No pasó nada, fue algo accidental. Por ejemplo, ¿cuántas personas por un accidente chocan sus autos en el tráfico, verdad? Y ya se están insultando, y que por tu culpa, y slihá, suéltalo, no fue su intención. Para eso hay mecanismos para poder enfrentar ese accidente. Llámale a los seguros y pues todo resuelto. Si nosotros aprendiéramos a aplicar shlichá en todas nuestras relaciones entre pareja, por ejemplo, a veces una cuestión que hace el marido ofende a la esposa, y la esposa 5 días resentida con el marido sin hablarle, bueno, pues aplicar shlichá. ¿Tuvo o no esa intención de dañar? Pues no, shlichá. Cuando hay intención de dañar, claro, hay otro tipo de perdón. También hay que perdonar. Cuando las personas realmente quieren ofendernos, quieren dañarnos, también debemos perdonar, pero hay otro mecanismo, ¿sí? Que tiene que ver con unas cuestiones de sana distancia, tiene que ver con otras cuestiones de buscar retribución, tiene que ver con otras cuestiones de que hay un proceso para poder llegar a ese perdón. Hay ofensas graves y heridas tan graves que requieren un proceso para perdonar. Pero aquí se refería a que si el hermano te ofende y no fue su intención, shlichá, suéltalo. Y a eso se refiere precisamente este mandamiento. Claro que ya si entramos en el contexto de Shemitah, donde se perdonan todas las deudas, también eso nos habla de perdón, perdonar todas las ofensas de nuestros prójimos, así como el Eterno ha perdonado nuestras ofensas, ¿sí? Entonces debemos imitar al Eterno. Si el Eterno es perdonador, nosotros también debemos aplicar bondad y perdón a nuestro prójimo. Gracias, Dorcas Sevilla, muy interesante consulta. Ya hablaremos a detalle al respecto de esto. Gavilma Oguís. Una pregunta, ¿esta liberación de esclavos se daba también en año séptimo? No.
Bueno, sí se daba. La ley de la esclavitud en la Torá establece que una persona no debe ser esclava más de 7 años. Cuando se cumplía el séptimo año, no Shemitah, no precisamente Shemitah, sino que, por ejemplo, este año una persona, recordemos que la Torá habla de la esclavitud no como el día de hoy entendemos la esclavitud opresiva, no. La esclavitud es cuando una persona se ponía al servicio de otra porque ya no le daban los recursos, porque había entrado a un estado de pobreza o porque estaba pagando algún tipo de penitencia por un crimen que cometió, ¿sí? Israel no tenía cárceles como sucede hoy. La manera en la que las personas cumplían una penalidad era a través del servicio que hoy le llamaríamos esclavitud, ¿sí? Se ponían en un estatus de siervo con una persona y esa persona no la iba a tener encadenada, le iba a dar sustento. No es la esclavitud que conocemos que era opresiva, que los mantenían en cadenas, no. El que iba a ser el responsable de esa persona no lo iba a tener en mal estado, le iba a dar alimento, le iba a dar un techo, le iba a dar trabajo, lo iba a educar en Torah, ¿sí? Entonces era una manera de justicia y de esclavitud sana, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que el siguiente año es Shemitah y este año una persona se puso al servicio de otra como esclavo. En Shemitah no hay libertad de esclavitud, sino cuando esa persona cumpla 7 años. ¿Me explico? Cuando sean los 7 años, se le pregunta a la persona si decide ser libre o si decide ya quedarse bajo la tutela, bajo el servicio del señor o amo, ¿de acuerdo? Entonces es independiente. Cuando sí hay un perdón total de deudas, de libertad de esclavitud, es en Yovel. 7 veces Shemitah, al año siguiente Yovel, ahí sí, independientemente si la persona llevaba 1 año, 2 años, se podían perdonar, más bien se condonaba este contrato de esclavitud, ¿sí? Bueno, espero haber sido claro al respecto. Teresa Vega, ¿cumplir el Shemitah y el Shabbat es lo mismo, el no trabajar los campos? No. Cumplir Shabbat recordemos que es un mandamiento de cada 7 días y eso nos compete de manera individual a cada creyente en el Mesías Yeshua. Lo que es Shabbat involucra toda actividad laboral y toda actividad secular. En Shabbat se detiene, no se trabaja, no se compra, no se vende y toda actividad que normalmente haríamos durante la semana no se hace en Shabbat y dedicamos a nuestra relación con el Eterno, actividades espirituales como el estudio de la palabra, la oración, la alabanza, pasar tiempo en familia, pero no yendo al cine, no haciendo actividades que tienen que ver con Adonai. Entonces, eso es Shabbat. El Shabbat anual o Shemitah implica específicamente el reposo de la tierra, del trabajo agrícola y la condonación de las deudas. Básicamente consiste en eso de forma específica. Gracias por tu pregunta, Teresa Vega. Jiménez Laura, déjenme ver cómo vamos aquí en el tiempo. Jiménez Laura Carolina. Shalom, hermanos Iván y Roxana. ¿Se conoce hoy en día cuándo es jubileo o eso también se perdió en el calendario? No hay manera de conocer. Hay muchas personas que pueden asegurar que jubileo será el 2029, que será el 2035, pero en este canal siempre nos basamos en llegar a una evidencia que nos respalde nuestra creencia, ¿sí? No solamente porque se escucha lógico o que cumple nuestra expectativa mesiánica de que el Mesías ya venga en esta década o en la próxima, decir, bueno, ya se va a cumplir Yovel o jubileos. No, necesitamos partir de la evidencia y no hay evidencia real de cuándo será jubileos. Podríamos hacer cálculos especulativos que nos confirman que Yovel puede caer el 2029 o Yovel puede caer el 2035. Muchos, por esos cálculos especulativos, establecen que el final de los tiempos ya se encuentran aproximados en esos años. Ya hablaremos a detalle también de la postura que tenemos en Hazak Ve'ematz respecto a establecer fechas o establecer años. Recuerden que Yeshua dijo que ni el día ni la hora, nadie conoce el día ni la hora. Entonces, cuando alguien se presenta con un conocimiento diciendo que ya sé en qué año, ya sé en qué fecha, ya sé en qué momento,
pues entonces hace mentiroso al Mesías Yeshua. No hay manera de saber, solo lo conoce el Padre, y nosotros nos vamos a ir enterando conforme los eventos de los tiempos finales se vayan cumpliendo, donde las profecías bíblicas se vayan cumpliendo a nuestro alrededor. Gracias por tu pregunta, Jiménez Laura, que el Eterno te bendiga. Hermano Iván, entiendo que desde la destrucción del templo no hay celebración del año Yovel, correcto, pero ¿sabes cuándo sería el próximo Yovel? Bueno, ya lo hemos contestado, si se hubiera seguido celebrando. Gracias, que Adonai te bendiga. Gracias, Jason, por tu pregunta. Bueno, ya lo comentamos. Bien. Gracias, amados hermanos, por todas sus preguntas. Que el Eterno les bendiga. Nos gozamos de verdad en el hecho de que se interesen en nuestros estudios. Shalom Paz nos da este comentario. Shalom, por favor, ¿cuándo fue el último año Shemitah? ¿Lo debemos cumplir o es solo para la tierra de Israel? Gracias. Bueno, fue el 2021 y cumplirlo implicaría, si se entiende que es para todas las personas creyentes en la Torah, pues cumplirlo implica grandes retos, como lo hemos comentado, porque el día de hoy nos encontramos en una sociedad esclavizada a la economía, esclavizada a el trabajo, esclavizada al dinero, esclavizada espiritualmente, y eso imposibilitaría el poder cumplir con esto. Pero también debemos entender que hay muchos mandamientos que están en la Torá que no se pueden cumplir a cabalidad el día de hoy, ¿sí? La manera en la que vamos a cumplirlo de forma plena es en el reino mesiánico. Yeshua nos va a enseñar todas las cosas que el día de hoy todavía no nos quedan claras respecto a la Torá. Y también hay mandamientos que están en la Torá que tienen un propósito importante. Si hoy no se pueden cumplir, es porque nos están mostrando nuestra incapacidad de obediencia. Por lo tanto, nadie puede ser salvo por la obediencia a la Torá. Nadie puede ser salvo por obras. Cuando no podemos, en la sociedad actual, en la actualidad, no podemos cumplir con un mandamiento que para la Torá es muy importante, eso habla de que necesitamos un redentor. Aún los judíos necesitan un redentor, porque ellos no pueden cumplir a cabalidad las escrituras. Y ya sabemos que la escritura dice lo siguiente. Creo que está en Gálatas, ¿sí? Veamos lo que nos dice Gálatas. A ver si se ve la Biblia. Ok. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, esto no quiere decir que la Torah queda cancelada, amados hermanos. Lo que dice es que nuestra salvación no debe depender de la observancia exclusiva de la ley. Necesitamos poner nuestra fe en el Redentor, en Yeshua. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque no podemos guardar Shemitah, es un mandamiento. No podemos guardar Yovel, ya no conocemos cuándo es Yovel. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en las cosas escritas en el libro de la Torá para hacerlas. Porque por la ley ninguno se justifica para con Elohim. El justo por la fe vivirá. ¿Se entiende? Entonces es importante entender que todos esos mandamientos, la Torá sí nos enseña el pecado. Nosotros no queremos pecar, entonces tenemos que conocer Torá. La Torá nos muestra la voluntad de Adonai. Queremos conocer la voluntad de Adonai, entonces debemos estudiar la Torá. La Torá nos muestra los mandamientos del Eterno y dice su palabra que el amor a Elohim es el guardar los mandamientos, entonces necesitamos aprender los mandamientos. Pero hay un principio de la Torá que no se nos debe escapar, y es que la Torá fue escrita para mostrarnos nuestra incapacidad de guardar plenamente la Torá. Y eso habla de que necesitamos un redentor, por eso la Torá apunta al Mesías Yeshua. Él nos traerá de la libertad de las consecuencias por la desobediencia, de la maldición en la que el mundo se encuentra por la desobediencia a los mandamientos, en la esclavitud en la que el día de hoy se encuentra el mundo. Él es el único, Yeshua es el único que nos va a traer redención, restauración de todas las cosas y traer la voluntad plena de Adonai para nuestra vida. Entonces, eso también es importante aprenderlo de mandamientos como estos. Gracias por tu pregunta, Shalom Paz, que el Eterno te bendiga. Bueno.
Bien, amados hermanos, les agradecemos a todos. Los invitamos también a unirse al grupo de Telegram. Actualmente somos 4,894 personas suscritas en el grupo. Voy a colocar, si deseas unirte, aquí en el chat. Voy a poner Telegram. El enlace para que puedas formar parte. Ahí estamos subiendo de pronto textos, información complementaria a nuestros estudios de Torah, informaciones adicionales que de pronto puedan resultar interesantes, los vamos a compartir aquí. También vamos a compartir cuándo se estarían dando las publicaciones en vivo. Y bueno, si deseas ser parte de este grupo, bueno, puedes unirte ahí al grupo de Telegram. Ya acabo de compartir en el chat el enlace, amados hermanos. Y bueno, gracias también a todos los hermanos que comparten. Hay muchas preguntas muy interesantes en el chat de Telegram que, bueno, tomamos el tiempo para leerlas, vemos la relevancia, publicamos, ya sea que lo contestemos aquí en el grupo de Telegram o hacemos la grabación de algún video relevante sobre el tema. Carlos Subiría Muñoz, gracias por ser parte de Telegram. Dice, excelente enseñanza, crece mi anhelo por la restauración de todas las cosas por nuestro Mesías Yeshua, Baruch Hashem. Compartimos este anhelo y este entusiasmo, Carlos. Cuando aprendemos cada vez más de cómo el Eterno propone una mejor sociedad basada en sus principios y volteamos a ver la sociedad actual, pues notamos que la sociedad propuesta por el Eterno es mejor y esa sociedad será una realidad en el reino mesiánico. Gracias, amado hermano, por este comentario. Yami, gracias también. Muchas gracias al Eterno por el hermano Iván y familia. Gracias, amada Yami. Tengan todos una linda semana. Gracias. Bueno, amados hermanos, pues vamos a despedirnos. Gracias a todos por sus mensajes, ya tomaremos el tiempo de leer cada uno de ellos, orar también por todas las personas que se encuentran en necesidad, en situación de enfermedad. Agradecemos también por la confianza y bueno, con gusto vamos a unirnos en oración. Sabemos que todo esto lo podemos poner en manos del Eterno. Vamos a despedirnos, amados hermanos, que tengan una extraordinaria semana y que el Eterno cumpla sus propósitos en la vida de cada uno de ustedes. Shavua Tov. Yevarejeja ya beishmereja, Yaer ya panaveleja vijuneja, Isa ya panaveleja beyasem leja shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde, que Adonai te mire con agrado y te extienda su amor, que Adonai te muestre su favor y te conceda shalom.